Muy buenas noches, mi nombre es María Fernanda Machado y el día de hoy voy a cumplir con la segunda entrega del curso de Gerencia Moderna, esta vez sobre las teorías modernas de la administración. Bueno, como una pequeña introducción, quiero referirme al texto de estudio del curso, donde dice que el término teorías modernas es arriesgado, pues la modernidad es un espacio temporal que se caracteriza por ser cambiante. Entonces, para entrar a hablar de la teoría que elegí, que es la teoría de los recursos y las capacidades, pues hablaremos de varios términos que han sido incorporados en la administración debido a la modernidad, pues, que vivimos en el momento, marcada especialmente por la globalización. Entonces hablaremos de términos como competitividad, estrategia y ventaja competitiva, que son parte principal de esta teoría de los recursos y las capacidades. Entonces, antes de contarles sobre la teoría, quiero decirles que hoy en día las organizaciones deben tener la capacidad de poder competir en un entorno cambiante y la habilidad de sacar provecho de las oportunidades, soportándose en sus fortalezas de la mejor manera posible y recurriendo a todo lo que tienen en su interior para basar la estrategia corporativa. Es por esto que surge la teoría de los recursos y las capacidades. Esta teoría entonces tuvo su origen debido a las carencias y problemas del enfoque de la organización industrial. Parte de las dificultades del enfoque de la organización industrial era el aumento de la competencia internacional y de la desregulación y la indefinición de los límites sectoriales. Esto debido a los cambios tecnológicos y a la demanda del momento. Entonces llegan unos autores que empiezan a hablar sobre recursos y capacidades, que son Barney, es el principal autor de esta teoría, también Grant hizo importantes aportes, Mahoney y Pandian y Peterea. Bueno, el principio fundamental de la teoría es que la estrategia tiene que ver con el ajuste de los recursos y capacidades a las oportunidades del entorno. La teoría de los recursos y capacidades plantea que las organizaciones son diferentes entre sí en función de los recursos y capacidades que poseen en un determinado momento, y la prioridad de esta teoría es el análisis interno de la organización. Entonces decimos que los recursos son los activos tangibles e intangibles permanentes de la empresa. Todos los recursos además son todo lo necesario para llevar a cabo la operación de la organización, como la planta y equipos, la propiedad intelectual, entre otros. Y la capacidad es la habilidad de los recursos para crear valor y alcanzar una ventaja competitiva. Según Barney, el principal autor de esta teoría, los recursos por sí solos no crean valor, sino por la interacción entre estos y las capacidades organizacionales. Y como premisa de esta teoría dice que los recursos deben ser difíciles de imitar por la competencia, deben ser valiosos, raros y difíciles de sustituir. Este es un principio importante de la teoría de los recursos y capacidades. Además, Grant, que es otro de los autores de la teoría, nos dice que, define las capacidades como la habilidad de desempeñar una tarea o una actividad, mientras que Barney habla de competencias. Entonces ya podemos asociar, digamos, que un poquito el término de capacidades a nuestra realidad actual y a nuestro, digamos, que entorno profesional, que son realmente las competencias. Para Barney, las capacidades son las competencias definidas como la forma de hacer las actividades y de utilizar los recursos. Bueno, ya en la aplicación de la teoría de los recursos y las capacidades, entonces traje aquí un modelo de Grant, que es un enfoque basado en esta teoría para hacer un análisis estratégico. Entonces, es un ciclo, ¿cierto? Empieza primero, en el primer punto, por identificar los recursos de la empresa y localizar las fortalezas y debilidades relativas respecto a los competidores. Aquí, la empresa deberá entonces identificar cuáles son esos recursos tangibles, intangibles, humanos y describirlos uno a uno para poder identificar cuáles son en cuáles tiene fortaleza. En el paso 2 se deberán identificar las capacidades de la empresa. ¿Qué puede hacer la empresa?
Y en este caso, pues lo más importante es identificar qué capacidades se diferencian de la competencia. No solo identificar las capacidades, sino además identificar cuáles diferencian a la empresa de la competencia. El tercer punto entonces es evaluar el potencial de generación de renta de los recursos y las capacidades en términos de su potencial para crear, mantener y desarrollar una ventaja competitiva. En este caso, entonces, lo más importante es observar cómo interactúan estos recursos y crean capacidades, es decir, cómo crean una ventaja competitiva o un potencial para una ventaja competitiva sostenible. En el cuarto punto, entonces ya la empresa lo que debe hacer es seleccionar las estrategias que aprovechen mejor las capacidades de la empresa en la relación con sus oportunidades externas. Aquí entonces ya se define la estrategia y con base en esa estrategia, entonces el último punto es identificar las carencias de recursos que se necesitan cubrir, invertir en reponer, aumentar y mejorar los recursos básicos de la empresa. ¿Esto con qué fin? Con volver a iniciar el ciclo, para siempre estar alimentando la ventaja competitiva para cumplir entonces la estrategia de la organización. La teoría de los recursos y las capacidades es bastante amplia, pero en general llegan a la misma conclusión y lo quise pues como expresar aquí en este punto. Antes de eso, quiero como contarles algo también que dice Grant, y es que la estrategia se establece con base en dos premisas. La primera es que los recursos y las capacidades internas proveen la dirección básica para la estrategia, y la segunda es que los recursos y las capacidades son fuente primaria de beneficios o rentabilidad para la empresa. Entonces, no se trata solo de identificar los recursos y las capacidades, todas las organizaciones los tienen, sino de identificar de esos recursos y capacidades cuáles generan realmente una ventaja competitiva que nos permitan competir, digamos que en este entorno global tan cambiante. Entonces, como parte de las conclusiones, tengo la empresa que aborde la teoría de recursos y capacidades debe tener claro que su foco debe estar en el interior de la organización, a fin de establecer cuáles de sus recursos y capacidades son difíciles de imitar para que constituyan una ventaja competitiva, lo que hablábamos entonces de hacer un análisis juicioso de cuáles son los recursos y capacidades que realmente me van a permitir competir. Esta teoría permite definir la identidad de la empresa y el beneficio que tendrá es consecuencia tanto de las características competitivas del entorno como de la combinación y uso de las capacidades y recursos de que dispone. Aquí quiero también aclarar y agregar algo. Digamos que hoy en día las empresas se enfrentan o las organizaciones se enfrentan a muchísimos temas actuales y a la vanguardia. Entonces, por ejemplo, tenemos un tema de ser organizaciones verdes, que son empresas que se preocupan por la responsabilidad social, que se preocupan por el tema ambiental, por la adecuada disposición de los residuos. Tenemos también empresas, digamos, que se dedican, como lo hablaba, al tema de responsabilidad social, a temas que deben estar a la vanguardia en temas tecnológicos. Entonces, digamos que el entorno siempre va a ser un entorno cambiante y las empresas van a tener que ser tan hábiles para moverse en ese entorno cambiante, pero a la vez, si deciden pues aplicar la teoría de los recursos y las capacidades, a la vez deberán identificar al interior de su organización cuáles son esas capacidades y esos recursos que les van a permitir cada vez estar vigentes, competentes y poder estar a la vanguardia frente a todos estos temas que surgen en este mundo globalizado y cambiante. Bueno, entonces otra última conclusión es mediante el análisis de los recursos y las capacidades se identifican las fortalezas y debilidades de una organización y si con base en ello se pueden explotar las oportunidades y neutralizar las amenazas, se constituye una fuente de ventaja competitiva. Entonces, como lo hablábamos finalmente, o como lo he hablado finalmente, para poder generar ventaja competitiva,
pues digamos que se tienen que identificar realmente cuáles son esas fortalezas y debilidades que tiene la organización, mitigarlas y trabajar por ellas para que la empresa pueda, digamos que competir en el mercado. Entonces, eso era pues básicamente lo que les quería contar. Espero que haya sido importante o útil esta información para ustedes. Muchas gracias. Feliz noche.